queríamos vivir en primera persona las crisis que están sacudiendo Europa por estos días, y para eso un invitado de lujo, a Lucho Galende, que es el conductor de Crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, por venir. Veo mucha gente conocida también acá. Bueno. Una banda de delincuentes importante. No lo digas en voz alta. Bueno, Lucho, sí. Vos sabés que sos la envidia de muchos periodistas de estar en ese programa recorriendo los lugares donde hoy está pasando la actualidad más caliente, ¿no? En Europa, crisis de migrantes, Grecia. Estuviste hace poquito, y ahora me vas a estar contando, en la frontera entre Turquía y Siria, donde, bueno, son expulsados miles y miles de sirios que hoy están ahí golpeando las puertas de Europa. Tus impresiones, ¿no? Son un montón. Un montón. Empecemos por el tema de los migrantes. Mira, eso fue más, digamos, fue más previsible en algún sentido, alguna de las cosas. Yo estuve en el norte de África, en Melilla y en Nador. Ahí es donde se agolpan la mayor cantidad de inmigrantes subsaharianos que vienen caminando durante dos años y medio. 2 años y medio caminando. Sí. Y vienen de países muy complicados, con situaciones internas muy complejas, todas muy distintas, pero digamos las fundamentales que están atravesados por la pobreza y la desesperación total. En el caso de los nigerianos, que ahora están llegando muchísimos nigerianos, antes no había tanto, está muy vinculado a la guerra civil que hay en Siria entre el gobierno Nigeria, entre el gobierno y una nueva fuerza revolucionaria musulmana, el Boko Haram. Bueno, es decir, se ve esa situación de llegada hacia el norte de África. Eso es una de las ventanas, una de las puertas. De las puertas, digamos, de ingreso a Europa, ¿no? Y la otra es digamos, que es otra condición de inmigración, que es la que se produce de la guerra de Siria. En Siria hay una guerra hace 3 años y medio muy importante, una guerra que ya tiene más de 6 millones de desplazados hacia afuera de Siria y más de 10 millones de desplazados adentro del territorio sirio, porque el territorio que está en guerra es, como si te dijera, la mitad norte de Siria. Ese es el territorio donde se está desarrollando la mayor cantidad de enfrentamientos bélicos. Vos mencionabas que estuviste ahí en Melilla y la idea es que mostremos un fragmento del programa que ya se emitió por la televisión pública. A ver. La gente local mira de reojo y no termina de sentirse cómoda. Ya pasó demasiado tiempo desde que se instalaron las vallas y el asedio a la frontera de los subsaharianos no para. Cada vez son más. Impactante las imágenes de los contrastes, ¿no? Ese campo de golf y atrás se veían personas colgadas de un alambrado. Sí. Así y es nomás. permanente eso, ¿eh? Es una cosa que se produce todo el tiempo, porque la verdad es que son miles de personas las que acampan en 2 montes que están allí arriba de Melilla, y los tipos ahí mientras esperan, hacen un cálculo respecto del tiempo, de los lugares, etcétera, etcétera, y saltan. Y en general los saltos se producen, a lo mejor encaran 1000 personas y logran pasar, qué sé yo, 200 o 100, o encaran 300 y pasan 50. Y saltan y ¿qué los espera del otro lado? Del otro lado los espera la Guardia Civil española. Primero tienen que zafar de la policía marroquí, que es la más violenta, digamos. Y luego, una vez que entran a territorio español, hay ahora 72 horas para hacer una devolución de esta persona. Se llaman devoluciones en caliente, así, de una manera así común, digamos, o de prensa. Se llama como una mercancía. Sí, o devolución en fronteras, como le dicen ellos. Y muchos también son pasados al CETI, a un centro de detención para inmigrantes que es temporario. Y después de eso se le da una serie de papeles y con eso pueden ingresar ahora. Ahora, lo cierto es que los que están consiguiendo los papeles en general son los sirios. Hay una escena que es muy impresionante, que te habla de la desesperación, que es, hay negros así, obviamente, subsaharianos, que vos le preguntás de dónde son y te dicen, from Syria. ¿Por qué soledad
la condición de refugiado. Claro, es decir, que son porque sirios. a ellos sí los reciben. A los sirios sí, les dan la condición de refugiado, por lo tanto, enseguida consiguen los papeles y el paso, ¿no? hacia Europa. Es tremendo, porque uno dice, es la posibilidad de tener una vida digna, o sea, el sueño de tener una vida digna, y vos hablabas de 2 años y pico caminando por el desierto. No, hay situaciones dramáticas, porque la verdad que los campamentos que hay son campamentos horrorosos. Estuviste también por Grecia, donde se vive una situación de crisis económica distinta de los migrantes, por supuesto, con otras connotaciones. En estos momentos están jurando los 16 nuevos ministros que tiene Tsipras y que van a implementar el ajuste que les impusieron sus acreedores, ¿no? ¿Se siente esa sensación que tuvimos en el 2001, la crisis del 2001? ¿Hay ese paralelo? ¿Sentiste vos que viviste ese momento, lo que se vive ahí en Atenas? De hecho, se habla mucho de Argentina, digamos, permanentemente, digamos, hay una referencia periodística, si querés, o de análisis que está muy vinculado con Argentina, porque el problema que tiene Grecia es que debe mucho dinero, debe 365.000 millones de euros, o sea, es algo así como 160 veces más su PBI. De manera imposible. Que, claro, se vuelve una situación financiera muy difícil. Y Grecia tiene muchas diferencias respecto de lo que conocemos como Europa. Grecia es un país latino. Claro. Es un país gozador, es un país que le gusta la noche, le gusta beber, comer, etcétera. No le gusta estar encerrado. ¿Te sentiste cómodo? Claro, nada que ver con los alemanes que se meten a las 9 de la noche a mirar televisión y etcétera. Es otra cultura la griega, y está muy vinculado eso, por supuesto, con la temperatura, con la cercanía con el mar también, y con una tradición, la famosa tradición greco-latina, que fue muy importante, con las ganas de hablar, de conversar. Claro. Eso está llevando hoy a Grecia a una colisión. Yo creo que la colisión no es económica. La colisión que hay, o la discusión cultural importante, también. es una discusión cultural, sí. Te invito a ver un fragmento del programa que hiciste sobre Grecia. ¿Cómo está la situación de las ventas tuyas en este momento con la crisis? Πώς πάνε οι πωλήσεις μέσα στην κρίση, ας πούμε, πώς πάει η δουλειά? Χάλια, έχει πέσει πάνω από 70%. ¿Te sobra mucha mercadería que compras y que con la crisis no puedes vender? Βέβαια, πολλές φορές. Πολλές φορές αναγκάζεσαι και χάνεις και από το εμπόριο, βάζεις και από τα δικά σου λεφτά πολλές φορές, γιατί ο κόσμος δεν έχει δύναμη, δεν υπάρχει. ¿Qué hace con esa mercadería? ¿La tira, la bota? Η αγορά κινούταν, πέστε του, από συνταξιούχους και από ανθρώπους οικογενειάρχες. Όταν αυτόν τον άνθρωπο τον έχει πάει στα 500 και στα 400 ευρώ, δεν μπορεί να έρθει να πάρει ένα ψάρι το οποίο να δώσει 20 ευρώ. Να πάρει δηλαδή 2 κιλά για 4 άτομα, γιατί δεν φτάνει. Δεν φτάνει, λογικό. Οπότε και παίρνουν 2 ψάρια. 2 ψάρια να δώσουν 3 ευρώ απλά για να πάρουν τη γεύση. Να πάρουν απλά τη γεύση. Περνάνε 2.000 άτομα και έχουμε 15 κιλά ψάρια πάνω στην παρέα. Και πολλές φορές μας μένουν κιόλας, για να καταλάβουμε την αναλογία. Να το διαδρώσουμε αυτό που λέμε. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Y Argentina το ξέρει αυτό. Bueno, sí, ¿no? Nos traen esas imágenes, el recuerdo de otro momento acá en la Argentina. La pobreza de la clase media, ¿no? Y empiezan bajando las jubilaciones, que es el primer gesto que tiene el capitalismo, castigar a los ancianos. Claro, el recorte. O sea, sí, recorte. Automáticamente la edad jubilatoria, digamos, el salario jubilatorio o la jubilación se redujo, creo que en un 40%. Primero era 30%, después en cuotas para llevarlo hasta un 40% de reducción del salario. Eso es la hipocresía del capitalismo. O sea, automáticamente a los más frágiles, en función de bancarios, banqueros, perdón. Sí, sí. Lo que estamos hablando son de grandes bancos que hacen grandes negocios con la vida de las personas, y eso en Grecia está siendo un síntoma. Que no quieren perder nada. No, por supuesto. Que se trata de eso. Estuviste, y este sábado se va a ver a partir de las 23 horas el programa de tu viaje, de tu crónica en la frontera entre Turquía y Siria, justamente ahí donde los grupos terroristas de ISIS están expulsando a la población, ¿no? ¿Tuviste miedo? Sí, claro. Parezco Majul preguntando. Sí. No, es que sería una estupidez no tener miedo. O sea, no es un problema personal, es un tema de toda la gente que está en la zona. Todos los que están ahí tienen miedo, porque están permanentemente amenazados por la muerte,
por los hombres bombas, por los armamentos, por los impulsos electromagnéticos, por ejemplo, que se tiran durante los bombardeos. ¿Qué son los impulsos? Son impulsos que lo que hacen es anular las comunicaciones, todas las comunicaciones, teléfonos, celulares, etcétera, como para que mientras se está produciendo el bombardeo no haya circulación de información respecto de lo que está pasando. Sí, la verdad es que vivir sin miedo en ese lugar sería ser un estúpido, o sea, no es ser valiente. Es un lugar realmente peligroso en donde conviven una serie de fuerzas muy complejas de explicar, pero básicamente están los kurdos, los turcos y el ISIS en el norte de Siria, el norte de Irak y en el sur de Turquía, en esa región que corresponde al Kurdistán, en una situación de belicismo permanente. Y a esto hay que sumarle las fuerzas del ejército sirio de Bashar al-Assad, que realmente bombardean población civil, hubo bombardeos con armas químicas, etcétera, 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 violaciones gravísimas a los derechos humanos en Siria, y hay que sumarle también el movimiento de resistencia revolucionario del gobierno de Bashar al-Assad, es decir, que hay ciudades, por ejemplo Alepo, que es la ciudad más grande que tiene Siria, tenía 15 millones de habitantes, una ciudad gobernada por 3 gobiernos. 3 gobiernos. Llega un tipo, pone una mesita y dice yo soy el Estado y empieza a pagarle las jubilaciones, y eso es el ISIS. El ISIS y es era un Estado. un país, me comentabas, un país desarrollado. Sí, el país más desarrollado de Medio Oriente probablemente sea Siria. Ahora hay que ver Irán, qué es lo que... Los refugiados, quienes son expulsados hoy, es gente de sectores medios. Sí, son toda gente bilingüe, trilingüe, son gente muy culta, con una formación interesante, todos han tenido posibilidad de escolarizarse, de ir a la universidad. Es un país con un desarrollo tecnológico, un desarrollo de infraestructura de carretera, de infraestructura de la vida, ¿Te podemos sorprendió? decir así. Sí, me parece que, bueno, ahora lo que queda de eso son escombros, Claro. digamos, ¿no? Tenemos un adelanto de lo que se va a ver el sábado. A ver. La televisión pública te muestra al ISIS como nunca lo viste. Fuimos a la frontera turco-siria, la línea que separa a Europa del territorio en manos del ISIS. Crónicas de un mundo en conflicto, con los desplazados de Kobane, donde nació Aylan, el niño que estremeció al mundo. Él, junto a millones de migrantes, huyen a Europa escapando de la violencia que pone en jaque a la seguridad internacional. ISIS, el enemigo del que poco se sabe. Crónicas de un mundo en conflicto, con Luciano Galende. Este sábado... Ahí está, el bueno. sábado a las 23 lo vas a poder ver, vale la pena porque hay mucho más para conocer. ¿Qué te queda? ¿Qué recorriste y todavía no se vio y qué tenés planeado ir a visitar? Estuve en China, que todavía no se vio, estuve 15 días haciendo un trabajo súper intenso en China, porque fueron 4 ciudades. ¿Con y qué demás. eje? ¿Con qué mirada? ¿Qué Con el fueron eje a de buscar? China es uno de los actores más importantes que hay en el mundo de la discusión política. Sin duda, la gran Sí, potencia. Es una gran potencia y tiene para eso una serie de herramientas muy novedosas, sofisticadas e interesantes de ver, y yo creo que un poco de eso se trató el trabajo que fuimos a hacer. Y ahora me voy a Estados Unidos a trabajar sobre el problema de la discriminación con los negros, y al sur de Estados Unidos, el norte de México, a trabajar sobre los migrantes mexicanos, un lugar también bastante poco tranquilo, digamos. Bueno, qué buen laburo que estás haciendo. Sí, está bueno, está Luciano. bueno. Ojalá que Buenísimo. guste. Ojalá que guste porque lleva mucho esfuerzo. No, también, me imagino, aparte estás efectivamente en los lugares que hoy por hoy pasan los grandes conflictos a nivel mundial. Así que bueno, la invitación está. Gracias por venir a mostrarnos y a contarnos de tus impresiones en estos recorridos que has hecho. Y el sábado, por supuesto, la invitación para ver este capítulo de Crónicas de un Mundo en Conflicto, focalizado en ISIS, ¿no? Este grupo terrorista que está asolando ahí en Siria a las 23 horas. Sí, ahí está. Muchas gracias. Gracias, Luciano.